¿Cómo era la gente en los tiempos de Noé? La generación de Noé, dice la palabra de Dios en el capítulo 6 del Génesis 9, como ya escuchamos, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Escuchamos que también Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero ¿cómo vivía esa gente en los tiempos de Noé? La gente en los tiempos de Noé era perversa. Ya habían pasado 10 generaciones desde Adán y la población parecía haberse olvidado por completo acerca de Dios. La sociedad era totalmente corrupta y la violencia lo impregnaba todo. Las cosas estaban tan mal que Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. La gente en el tiempo de Noé estaba absorta en sí misma, estaba obsesionada con el placer. Se habían olvidado por completo de dónde provenían sus talentos. Si hacemos un paralelismo con los tiempos actuales, pues es algo similar, ¿no? Al enviar el diluvio, Dios no estaba siendo petulante ni actuando de una manera precipitada. Dios ama a los seres humanos, pero no puede tolerar el pecado. El mundo todavía era relativamente joven, pero necesitaba ser purificado. ¿Qué hizo entonces Dios por la humanidad? Aunque había llegado la hora de purificar al planeta Tierra, todavía había un pequeño grupo de personas que permanecían fieles a Dios. Noé era un buen hombre que caminaba con Dios, de acuerdo con la Biblia. Él vivió de una manera justa, así dice el versículo 9. Noé y su familia fueron escogidos para advertir a la gente que Dios iba a destruir a la humanidad porque la maldad se había multiplicado. Entonces Dios instruye a Noé a construir un gran arca para que se mantuviera a salvo él, su familia y los animales de cada especie y también, ¿por qué no decirlo? También aquellas personas que reconociesen a Dios como su Señor, ¿verdad? Conforme a su fe, Noé aceptó el llamado de Dios, decidió seguir a Dios sin importar cuán extraño o intimidante sea su petición, ¿verdad? La construcción de esta arca demandó en Noé mucha fe. Para empezar, es una estructura enorme, más alrededor de 510 pies de largo por 50 pies de alto, construida enteramente de madera, dice, de gofer. El arca tenía una impresionante capacidad de almacenamiento. Entonces Noé y su familia, junto con la mano de obra contratada, construyeron el arca minuciosamente tal y como Dios lo había pedido. Noé estaba predicando también. Él le decía a la gente que se convirtiesen, que dejasen la maldad, que dejasen de ser injustos. Pero nadie eligió dejar sus caminos y volverse a Dios, a pesar de las súplicas de Noé diciéndoles que sus vidas dependían de esto, que estaban corriendo un grave peligro. La gente se burló de Noé, ridiculizaron a Noé sin piedad. Las personas continuaron sus vidas como era su costumbre, comiendo, bebiendo, casándose, simplemente no creían el mensaje que Noé estaba predicando de parte de Dios. La gente ignoró a Noé, pero a medida que se acercaba el tiempo del diluvio previsto, los animales de todas las especies en la tierra comenzaron a entrar en el arca. Aún así, las personas eran inconmovibles. No iban prácticamente a cambiar su mentalidad. Noé tenía, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 7, versículo 6, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Tenía 600 años cuando finalmente llegó el diluvio predicho. Cuando la puerta del arca se cerró, ya era demasiado tarde. La risa burlona todavía sonaba en sus labios de las personas, pero cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza, la gente entró en pánico, la puerta estaba cerrada y ya no podían cambiar su historia. La lluvia cayó y las aguas de inundación subieron y llenaron la tierra. El arca se movió y comenzó a flotar. Noé no estaba dirigiendo la embarcación, era Dios
quien estaba tomando el timón en sus manos. Las únicas personas que se salvaron fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Es interesante notar que ni siquiera los carpinteros que ayudaron a Noé a construir el arca fueron convertidos. No cambiaron su actitud. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. Entonces la gente comenzó a gritar: ábrenos, Noé. Era demasiado tarde. El mundo está viviendo tiempos similares a los tiempos de Noé. Hoy el arca es Jesucristo. Y Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Es tiempo de creer en Jesús. Dice este hermoso canto de nuestro hermano Tony Sauceda, en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, cuando el diluvio universal a la gente les hablaba, aquel varón que ya nunca más pecara contra su Dios, porque yo vería por 40 días sin cesar. Ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, ábrenos, Noé. Todos gritaban: ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, y ya nunca más, y ya nunca más dudaremos en los tiempos de Noé. El diluvio universal a la gente le hablaba, aquel varón que ya nunca más pecara contra su Dios, porque yo vería por 40 días sin cesar. Ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, ábrenos, Noé. Todos gritaban: ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, y ya nunca más, y ya nunca más